8 de la mañana con 37 minutos, son las 8 con 37 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, ya está con nosotros. Lo ofrecido es deuda. Está con nosotros el coronel, ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República del Ecuador. Hay temas trascendentales, importantísimos para dialogar con usted, expresidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Buenos días, muchísimas gracias a Radio Morena por esta oportunidad. Un saludo como siempre a todos los amigos en el Ecuador y en el exterior que nos están escuchando y también pues listo a conversar sobre estos temas que nos interesan y nos preocupan a todos los nacionales. De un hombre que también cumplió en el ejército ecuatoriano esa potestad, ese patriotismo, ese civismo en nuestro país. 8 de la mañana con 38 minutos. Le consulto esto a propósito del rol de las Fuerzas Armadas, el rol de los uniformados, de la Policía Nacional, del Ejército, en medio de esta coyuntura nacional, las políticas aplicadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, pero también las protestas y el paro nacional convocado por la CONAIE. ¿Cuál debe ser el rol de las fuerzas del orden y qué ha pasado? ¿Cuál es el criterio y el análisis del momento? Bueno, como siempre, pues la fuerza pública y dentro de ello las Fuerzas Armadas tienen que colaborar con el país, con el Ecuador, para mantener la paz, para mantener la tranquilidad, pero jamás para reprimir, especialmente con violencia, al pueblo ecuatoriano. Yo recuerdo que el 21 de enero del 2000 decíamos un grupo de militares, los ejércitos solo se justifican en el mundo si es que defienden a su pueblo. Los ejércitos no pueden reprimir al pueblo, sobre todo cuando el pueblo reclama por una causa justa, cuando el pueblo reclama en defensa de todos los ecuatorianos. Es una misión realmente difícil porque se ponen entre el gobierno, que es el que toma medidas, entre el gobierno, que es el que le pasa siempre la factura a los más inocentes, en este caso al pueblo ecuatoriano, y el pueblo pues que reclama. Ahí debe estar la fuerza pública, como en un gran porcentaje lo realiza nuestras Fuerzas Armadas, utilizando el mayor tino posible, conversando, dialogando con los manifestantes, dándoles la razón a los unos, en este caso a los manifestantes, pero también pues tratando de mantener la paz para que el resto de la gente se pueda movilizar, para que el resto de la gente pueda cumplir sus tareas y sobre todo también pues hay casos de enfermos que necesitan ser trasladados a un hospital, a una clínica, entonces ahí debe estar el militar para garantizar que esto suceda, pero repito, sin reprimir al pueblo. Si se reprime al pueblo, pues los militares no están cumpliendo adecuadamente su misión constitucional, que es la de defender la soberanía de los ecuatorianos y la soberanía, pues, como dice la misma Constitución, radica justamente en el pueblo. Presidente Lucio Gutiérrez, un gran abrazo y muchos saludos. Lo que dice usted es lo correcto, sí, pero el artículo 158 de la Constitución tiene a nuestras Fuerzas Armadas, nuestras sagradas Fuerzas Armadas, como una organización protectora de derechos, así dice, ¿no? Dice el artículo 158, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, las libertades y garantías de los ciudadanos. En ese sentido, lo escuchar es lo bueno, irse a meter en una circunstancia terrible, cambiar al comandante general, según lo ha denunciado un general del país, el general Luis Altamirano, porque simplemente les dijo a sus tropas hay que respetar los derechos humanos, pero también quieren procesar a otro general en este momento por orden del ministro de Defensa. ¿Qué mismo está pasando? En un momento determinado, el ejército nuestro es un ejército que fue preparado para estar siempre junto a su pueblo. Sí, es un ejército fuerte, sí, porque el militar está instruido para la guerra, no para disuadir. Pero en todo caso, ¿cuál es su orientación como militar que es, como coronel de Estado Mayor que es, como expresidente de la República? A ver, como es presidente de la República, más bien el pedido sería al gobierno
que tiene que escuchar al pueblo ecuatoriano, que tiene que escuchar las recomendaciones, pero tenemos un gobierno sordo, un gobierno que no escucha, un gobierno que no cumple sus compromisos políticos, que no cumple sus acuerdos sociales. Un gobierno que se comprometió a no incrementar impuestos y subió el IVA a 3 puntos, a no subir los combustibles y subió el precio de las gasolinas, a no subir el diésel y sube el diésel, mientras que los hospitales siguen sin medicinas, las carreteras del país destruidas y no se puede reducir la delincuencia en el Ecuador, no se puede darle paz, tranquilidad desde el punto de vista de seguridad ciudadana a su pueblo. Entonces el pueblo reclama, porque si es que se vería mejoras, si es que el gobierno estaría controlando la inseguridad, si es que habría medicinas en los hospitales, si habría trabajo, si habría inversiones productivas en el Ecuador, el pueblo se quedaría tranquilo, el pueblo aportaría, pero vemos que lamentablemente pues esto no ocurre y el gobierno se mantiene en su capricho, se mantiene en su decisión, el gobierno primero lanza la piedra y después quiere conversar, cuando debe ser al revés. La subida del diésel nos cogió por sorpresa a todos los ecuatorianos y no se debe actuar así. Se debe conversar, se debe abrir mesas de diálogo, se le debe decir al país, bueno, lamentablemente pues la situación la situación económica, el déficit es tan alto, el contrabando no lo podemos controlar, aunque sí lo debe controlar el gobierno y el gobierno no lo controla porque no quiere. El gobierno tiene que controlar el contrabando porque es el gobierno el que tiene la llave. Es el gobierno el que vende el diésel a las gasolineras fronterizas en Carchi, en Sucumbíos, en la provincia del Oro, en la provincia de Loja. Entonces, si no controla el gobierno, quiere decir que también a través de Petroecuador, a través de esas autoridades que manejan ese negocio, son cómplices del contrabando. Entonces, el primer responsable es el gobierno. Pero en todo caso, pues, repito, sabemos que la situación económica es difícil, pero cuando un país está en riesgo, está en crisis, como la crisis que estamos atravesando en el Ecuador, el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno. El que debe parar el despilfarro, la corrupción, el dispendio de los recursos públicos es el gobierno. Al pueblo, repito, hay que darle oxígeno, hay que bajarle las tasas de interés, hay que darle empleo, hay que darle salud, hay que darle buena educación y de esa manera se puede salir de la crisis. Pero lamentablemente el gobierno está haciendo lo que todos los gobiernos hacen. Cuando hay crisis económica, le pasan la factura al pueblo. Y el gobierno pues no hace absolutamente nada, no hace ningún esfuerzo, no hace y no demuestra que el gobierno está comprometido, no demuestra austeridad económica y hace, repito, lo que han hecho la mayoría de gobiernos, pasarle la factura al pueblo. Entonces el pueblo reclama. El pueblo, haciendo uso de lo que dice la misma Constitución, reclama. El pueblo está en resistencia y entonces creo que en este momento el gobierno debería hacer todos los esfuerzos para dialogar, para conversar, para a través de ese diálogo, pero escuchando, no un diálogo de sordos, no solamente sentarse a la mesa a dialogar y no escuchar absolutamente ninguno de los pedidos que le realiza el pueblo que está en las calles, que está protestando, sino escuchando. Esto tiene que ser un diálogo de doble vía y ojalá de esa manera pues se pueda solucionar el impasse que tenemos en este momento todos los ecuatorianos. De una frase que dijo siendo presidente de la República, en la idea de cambiar las cosas para bien en el país, nos dijo, o cambiamos al Ecuador o moriré en el intento. El presidente Correa dijo que mátenme si es que tienen valentía. El actual presidente dice que prefiere morir antes que retroceder. Parece que su frase todavía sigue retumbando, presidente Lucio Gutiérrez. ¿A qué se refería usted realmente esto para que no solamente sean copiones los asesores, sino que tenga una orientación? Bueno, y yo dije o cambio al Ecuador o morimos en el intento y esa frase pues se mantiene latente porque al menos de manera personal y con nuestra organización política, Sociedad Patriótica, lista número 3, seguimos en esa lucha, seguimos en ese intento de cambiar al país. Mientras estuve en el gobierno se comenzó a cambiar el Ecuador. Por primera vez el Ecuador crecía cerca del 9%. Por primera vez el Ecuador era el país de América que más crecía.
Ese es un cambio revolucionario. Por primera vez el Ecuador era el primer país en América Latina que reducía la que reducía la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Ese es un cambio revolucionario. Por primera vez el Ecuador, según la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Inversión, ocupaba el tercer lugar en América Latina y el quinto en América que más inversión extranjera recibía. Solamente estábamos por debajo de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil y de México. Luego venía el Ecuador. Aquí en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú. En el Ecuador se invertía más que en Chile, se invertía más que en Argentina. Es un cambio revolucionario, porque hoy estamos en el último lugar. De 1.700 millones de dólares que se invertía cuando yo era presidente, hoy se invierten 200, 300 millones y han pasado 20 años. Entonces, esos son los cambios que realizamos en mi gobierno. Otro cambio, la producción de petróleo. De 370.000 barriles con los que yo me hice cargo, incrementamos a 560.000 barriles diarios de petróleo. Esta es una acción revolucionaria. Este es un cambio, porque luego de Lucio Gutiérrez la producción cayó y se mantienen alrededor de 400.000 barriles diarios de petróleo. Este es un cambio revolucionario. ¿Cuánto pierde el Ecuador? ¿Cuánto perdemos ecuatorianos porque los generales traidores le quitaron el respaldo al coronel Lucio Gutiérrez para que se termine su gobierno? ¿Cuánto hemos perdido? Entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de petróleo. Multipliquen por $65 cada barril, por 30 días que tiene un mes, por 12 meses que tiene un año, y han pasado 20 años, y llegamos a una cantidad de alrededor de 60.000 millones de dólares. ¿Qué podríamos hacer con 60.000 millones de dólares? Construir todos los proyectos eléctricos en el país, hidroeléctricas, termoeléctricas, proyectos geotérmicos, eólicos, etcétera, pavimentar todas las carreteras del Ecuador, tener medicinas en todos los hospitales y no tener nada de deuda externa. Otro cambio revolucionario. Mi gobierno es el único en la historia del país que baja la deuda de cerca de 14.000 millones de dólares a menos de 11.000 millones de dólares. El único gobierno que ha bajado la deuda ecuatorianos. Ese es un cambio revolucionario. Ese es un cambio que cuando hay un presidente honrado y patriota, sí se lo puede hacer. ¿Por qué Lucio Gutiérrez sí pudo reducir la deuda externa? ¿Por qué Lucio Gutiérrez sí pudo incrementar alrededor de 200.000 barriles diarios de petróleo en 2 años y medio de gobierno? ¿Y por qué los otros no pueden hacer? ¿Por qué con Lucio Gutiérrez la economía creció cerca del 9%? ¿Y por qué ahora crece al 2, al 3%? ¿Por qué con Lucio Gutiérrez el Ecuador fue el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía? Hoy somos el último. Entonces, ese es el cambio al que yo me refería. En nuestro gobierno, según el Banco Central, según el Ministerio de Economía, según el doctor Alfredo Vergara, doctor en economía, superintendente de bancos de Rafael Correa, mencionaba que con Lucio Gutiérrez se generaban más de 250.000 empleos por año ecuatorianos, más de 250.000 empleos por año. Hoy se pierden empleos. Entonces, estos son cambios revolucionarios. Y por eso es que al Ecuador lo ponían como ejemplo de cómo salir de la crisis. Y el precio de petróleo, jóvenes, lo habíamos ubicado en $18. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos en un fondo que lo llamamos FEIREP, Fondo de Estabilidad Petrolera. Y al gobierno de Correa se le entregó como 7.000 millones de dólares. Entonces, estos son los cambios a los que yo me refería, porque yo también me hice cargo del gobierno en crisis y posiblemente la crisis peor que la de ahora. No se había pagado 2 meses sueldos y salarios al sector público. Se debía a los municipios, se debía a las prefecturas 2 meses ecuatorianos, a Fuerzas Armadas 2 meses, a la Policía Nacional 2 meses, a los trabajadores de la salud, a los maestros, a los jubilados 2 meses. Una situación económicamente explosiva. Por eso me refería o cambio al Ecuador o muere en el intento. Y al año se les pagaba antes que finalice el mes, no se le debía a nadie. Se pagó a todos los proveedores y las cosas estaban cambiando. A eso me refería, o cambia el Ecuador o muere en el intento. Por primera vez, ecuatorianos, por primera vez hubo un gobierno responsable
que encarceló a 5 banqueros ladrones del dinero de los ecuatorianos en el feriado bancario. Eso no lo ha hecho nadie. Entonces, esos son los cambios revolucionarios. Por primera y única vez, se recuperó como $1.000 millones de la plata que se robaron esos banqueros. Esto no lo ha hecho nadie. Después vino Correa y cerró la Agencia de Garantía de Depósitos y sepultó esa deuda que tenían los banqueros con el pueblo ecuatoriano. Entonces, esos son los cambios. Por primera vez, a los deudores morosos del pueblo ecuatoriano no se les condonó las deudas, como hizo Correa, como hizo Lazo, como hizo Lenín Moreno y como ha hecho el actual presidente. En mi gobierno les cobramos deudas y a personas obviamente importantes. Y por eso fue el golpe ecuatoriano. Por eso fue el golpe, porque esa oligarquía corrupta que no quería pagar las deudas que tenía con el Estado ecuatoriano, compró a los generales del año 2005. Los generales armaron la estrategia de traerle al expresidente Abdalá Bucaram, la tercera o cuarta vez que lo traían los socialcristianos, para culparle a Lucio Gutiérrez. Le culparon a Lucio Gutiérrez, entonces un sector del norte de Quito, entre las 5 y las 7 de la tarde salían a protestar y ese es el pretexto que los generales habían mencionado para quitarle el respaldo. Porque ¿cómo le quitaban el respaldo al presidente? Ahí están las cifras, son las mejores de toda la historia del Ecuador, las mejores. ¿Y por qué? Porque en todas las sesiones de gabinete yo les decía a los ministros, cuando el presidente no roba, tocándome el pecho, ni les deja robar a ustedes, señores ministros, la plata alcanza para todo y sobra. Alcanza la plata para bajar la deuda, alcanza la plata para incrementar los sueldos y salarios a todo el sector público, con la ley de homologación y unificación salarial, que también sirvió para incrementar los sueldos y salarios a los policías, que siempre agradecen, y a los militares que no reconocen, porque los generales les mintieron y les dijeron que la homologación salarial se la hizo en el gobierno del prófugo del señor Rafael Correa. Les mintieron. Y es por eso pues que algunos generales dicen, no, digamos algunos militares, Lucio no hizo nada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se cumple aquella expresión bíblica de que nadie es profeta en su propia tierra. Pero los policías siempre agradecen. ¿En dónde me encuentra? Dicen, gracias a usted tenemos un sueldo digno. Nos homologaron los sueldos y salarios a los de la policía. Los militares lamentablemente pues desconocen y por eso también es que actuaron los militares de brazos caídos y permitieron que se termine con el gobierno que estaba haciendo bien las cosas. Alguna vez estábamos en una universidad y hacíamos cálculos. Si estos generales traidores no le quitaban el respaldo a Lucio Gutiérrez, el Ecuador estaría caminando a convertirse en un país del primer mundo. Y solo por 3 o 4 cosas. Primera, crecíamos cerca del 9%. Chile crecía como el 6%. Y me comparo con Chile porque siempre se le pone de ejemplo a Chile. Recibíamos nosotros cerca de $1.700 millones de inversión extranjera. Chile recibía 1.200. Estábamos a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y las inversiones, si hubieran, yo les decía en esa época, se van a multiplicar por 5. Vamos a tener más empleo. Me equivoqué en el número, no se multiplicaron por 5, se multiplicaron por 15. Porque Colombia, que recibía $1.000 millones de inversión extranjera, nosotros como 1.700, después de firmar los acuerdos comerciales, Colombia subió a 15.000 millones. El Perú de 900 pasó a 12.000. Chile de 1.200 pasó a más de $18.000 millones. El Ecuador debería, manteniendo esa progresión, llegar a 22 a 23.000 millones de dólares de inversión. ¿Se imaginan la cantidad de empleo que hubiera habido especialmente para ustedes jóvenes? Segundo tema, habíamos firmado en la visita que hizo el presidente Lula de Brasil en el mes de marzo del año 2005, un mes antes del golpe de Estado, firmado el acuerdo y el crédito que nos daba el Brasil para la autopista de 8 carriles Quito-Guayaquil. Eso era una revolución. Esos eran los cambios a los que yo me refería. Y también habíamos sacado a licitación en marzo del año 2005 la construcción de la refinería de Jaramijó para procesar 300.000 barriles diarios de petróleo y ahorrarle al Ecuador $4.000 millones que los gastamos porque seguimos importando derivados del petróleo. Exportamos crudo de petróleo, pero importamos derivados. Esa refinería era para que el Ecuador no solamente venda crudo de petróleo,
sino que también vendamos derivados del petróleo. El Ecuador hubiera estado, ya los digo, en el umbral de convertirnos en un país del primer mundo y no en el último mundo. Y también algo más, ¿por qué Teleamazonas hasta ahora no perdona una decisión legal que tomó el presidente de la época, Lucio Gutiérrez? Porque la disposición de la Junta Monetaria era, y entiendo que continúa, de que el 50% del dinero público se deposite en bancos de la sierra y el otro 50% en bancos de la costa. Pero ¿qué pasaba? Yo llego al poder y el 80% de los dineros públicos se depositaban en el Banco del Pichincha, violando la ley. Entonces, ¿qué tenía que hacer como presidente? Que se cumpla la ley. Y por eso vino una persecución brutal de parte de Teleamazonas, de parte del dueño del Banco del Pichincha, que se mantiene hasta ahora, ¿no? Y fueron ellos los que en contubernio con los generales que me quitaban el respaldo, le tuvieron ahí al camarógrafo Miguel Pérez o Milton Pérez filmando y esa frase, Lucio huye. Yo jamás huí, ecuatorianos. A mí estos generales traidores con 40 soldados, el 20 de abril se metieron, irrumpieron. Bueno, todos los militares irrumpieron en el Palacio de Carondelet y estos dos generales, Miguel Maldonado y Hugo Guerrón, con 40 soldados, irrumpieron en el despacho presidencial y me secuestran y me sacan a la fuerza, ecuatorianos, y me llevan a la terraza de Carondelet. Y cuando yo les digo, ¿cómo va a venir un helicóptero? Ahí teníamos antenas, teníamos una serie de obstáculos, no podía venir un helicóptero. Uno de los generales dice, señor presidente, nos ordenaron y esos obstáculos se retiraron la semana anterior. Les dije, generales traidores, estaban complotados con el golpe. Y hay algunas cositas más que justamente para poder derrocarme, acto que quisieron hacerlo el sábado, me parece que 16 de abril del año 2020, cuando intentaron tomarse el Palacio de Carondelet y yo reaccioné y no permití que se tomen porque habían dejado desguarnecidos los militares que ya estaban complotados en el golpe, ¿no? Y tal vez ese fue mi error, confiar en la palabra de los generales. El día anterior me drogaron y esto está en un programa que tenía Tania Tinoco, llamado 360 en Ecuavisa, en donde el periodista les pregunta a los trabajadores del Palacio de Carondelet, ¿es cierto que al presidente Gutiérrez le drogaron? Y ellos dicen, sí, le drogaron al presidente Gutiérrez. Ese programa salió hace 4 o 5 años en Ecuavisa, en el programa de Tania Tinoco, que en paz descanse, que se llamaba 360. Todo esto son datos. Le drogaron a Lucio Gutiérrez para que no pueda reaccionar y de esa manera pues se configuró el golpe de Estado. Todo esto yo lo estoy detallando en un libro que quiero dejar como un legado para que nunca más generales traidores se vendan a la oligarquía. Miren, solamente en el tema del petróleo, por culpa de estos generales, el país ha perdido 60.000 millones de dólares. Y eso, si es que solamente hubieran sido capaces los gobiernos después del de Lucio Gutiérrez, de mantener la producción de petróleo en 560.000 barriles, aunque la proyección era llegar a 1 millón de barriles. O sea, es una pérdida monumental la que sucedió y justamente ahí se truncó ese cambio que estábamos teniendo en beneficio de todos los ecuatorianos. Por eso yo decía, o cambio al país o muero en el intento. Nueve Gracias a Dios, horas. pues. Son las 9 en esta mañana. Se nos ha terminado el tiempo, coronel Lucio Gutiérrez. Pero es valedero. Hay algunas generaciones, las presentes generaciones, jóvenes que tienen capacidad de voto, jóvenes que también están convocados, aunque establece este tiempo de refrescar. Hay dos preguntas de referéndum, ingeniero Lucio Gutiérrez. ¿Se alcanzaron a registrar ustedes? ¿Por qué van? Sí, Y la de consulta popular, que también está corriendo, ha entrado octubre. Y hasta, entiendo, hasta hoy hay plazo para registrarse. ¿Cuál será la postura de cara a este momento histórico en el país, ingeniero Lucio a ver, Gutiérrez? nosotros, como siempre, Proceso Sociedad Patriótica, hicimos una convocatoria a una Asamblea Nacional de manera telemática y las 24 directivas provinciales pues votaron y la votación fue a votar sí en la pregunta sobre la cooperación internacional utilizando instalaciones militares o instalaciones ecuatorianas para combatir pues a los carteles de la droga. La segunda pregunta
sobre el financiamiento a partidos políticos, que fue una discusión bastante amplia, a pesar de que el actual CNE, por persecución política, y lamentablemente el actual presidente sabe, le hemos comunicado al presidente y él permite que se viole la ley, y el presidente de la República, Daniel Noboa, permite que se viole la Constitución de la República, porque el CNE no cumple sentencias de sentencias del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. No cumple el CNE, obviamente a favor de Sociedad Patriótica, no cumple resoluciones de la Contraloría General del Estado a favor de Sociedad Patriótica. Y por último, no cumple el CNE, y esto lo sabe el presidente de la República, el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Es decir, el CNE no cumple y por persecución política no le entregan a Sociedad Patriótica 9 años, un centavo del fondo partidario. Hemos participado en 5 elecciones en inferioridad de condiciones frente a otras organizaciones que sí reciben el fondo partidario, pero gracias a que Sociedad Patriótica esté en el corazón de los ecuatorianos, no nos han podido eliminar. Entonces, pues, a pesar de que a nosotros no nos entregan el fondo partidario, sin embargo, Sociedad Patriótica siempre está a la vanguardia de las grandes decisiones de beneficio del país. Y no queremos que la democracia se concentre únicamente en elecciones entre millonarios, los unos posiblemente con dinero lícito, los otros con dinero ilícito, porque solamente eso va a ocurrir el momento que el pueblo vote porque no se financie a las organizaciones políticas. Solamente van a ser candidatos los millonarios, los unos a lo mejor con dinero lícito, los otros, repito, con dinero del narcotráfico. Por eso en esta pregunta votamos, la aprobación mayoritaria fue que se vote no y que se haga campaña por el no, y así es como estamos inscritos. Y en el tema de la consulta popular, a pesar de que también en el año 2008 hicimos campaña, y lo sabe Radio Morena, porque estuvimos en algunas entrevistas ahí, fuimos el único partido, Sociedad Patriótica, que hicimos campaña a nivel nacional diciendo no conviene la actual constitución, y les decíamos a los jóvenes, si ustedes votan por esta constitución, ya no podrán entrar libremente a la universidad, tendrán que dar exámenes. Le decíamos al pueblo, si ustedes votan a favor de esta constitución, le van a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces también pues vamos a apoyar la posibilidad de que esa Constitución 2008 se cambie. Ojalá, aunque el camino de una asamblea constituyente, también lo reconocemos, es el peor camino, es la peor vía, porque es muy difícil que pueda salir algo mejor, una mejor constitución. Nuestra propuesta siempre ha sido que se tome como base la Constitución de 1998, que se la modernice, se la actualice, y que junto con un nuevo Código Penal con cadena perpetua, junto con un nuevo Código de la Democracia, sean aprobados en consulta popular por el pueblo, porque el pueblo es el único que puede aprobar cadena perpetua para los políticos ladrones de fondos públicos. El pueblo es el único que puede aprobar que gente que tenga glosa, grillete, antecedentes penales no puedan ser candidatos. El pueblo es el único que puede aprobar requisitos mínimos para ser candidato. Todo esto presenté, y yo, su amigo Lucio Gutiérrez, están en la Asamblea Nacional año 8 meses. Y si el presidente no quisiera gastarse Por favor, la plata... disculpe que lo interrumpa en su parte final, pero refresque. En las dos de referéndum, ¿en cuál van por el sí o en cuál van por el no? Y en la de consulta, ¿cuál es la postura de Sociedad Patriótica? A ver, vamos por el sí en la cooperación internacional para utilizar cooperación militar o cooperación técnica en tecnología, y que puedan utilizar pues, o bases ecuatorianas o cualquier instalación del Estado. Que esa la conoce más como bases militares, en esa estamos por el sí. En el financiamiento a los apoyos a los partidos, porque se quita el financiamiento, estamos por el no, es decir, para que se siga financiando a los partidos políticos y sea más democratizadas las elecciones y no solamente se concentren entre los millonarios, entre los ricos, porque la gente del pueblo, la gente de clase media, difícilmente va a poder ser candidatos y competir contra los ricos si es que se quita esta posibilidad del financiamiento. Y en el caso de la consulta, sí, vamos porque estuvimos desde el año 2008 en contra de la actual Constitución de la República, y hay una posibilidad de que esa Constitución sea mejorada, aunque también reconocemos que el peor camino
es una asamblea constituyente. Se van a gastar más de 200 millones de dólares y a lo mejor el resultado, el remedio, salga peor que la enfermedad. Por eso nuestra propuesta sigue siendo la propuesta al menos de esta tercera vía, que dice ni los unos ni los otros. El pueblo no quiere confrontación, el pueblo quiere solución, y a eso pues nos referimos con esta tercera vía. Ojalá cuando esta tercera vía llegue al poder, convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo el que apruebe cambios radicales. Ahí sí, una refundación del país, porque una asamblea constituyente sí es un intento, pero difícilmente va a salir algo mejor que la constitución que actualmente tenemos, ¿no? Esa es la postura del Partido Sociedad Patriótica. Queremos agradecerle a usted, ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República, por sus palabras, su criterio y por haber sido parte de la programación de hoy en Morena Noticias Primera Emisión. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Siempre a la orden de Radio Morena. Un gusto, doctor Luis Almeida, y a todos los amigos. Éxitos. Ha sido el expresidente de la República por el Partido Sociedad Patriótica, lista número 3, 9 de la mañana con 8 minutos. Ha enviado un proyecto el presidente de la República sobre el tema fortalecimiento para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así es, de última hora, el presidente de la República, Daniel Noboa, tal como lo dice usted, abogado Roberto Figueroa Cedeño, el presidente envió una sexta ley urgente